Vamos a disponer nuestro corazón para darle la bienvenida a nuestro Señor para que esté en medio de todos nosotros hoy y que seamos nutridos con su palabra, con su ejemplo, con su revelación. Señor Padre, gracias. Gracias por permitirnos ser partícipes de tu reino, de disfrutar tu presencia, tu cobijo, tu bendición, tu gracia sobre nuestras vidas. Estamos con plena gratitud, Señor, por habernos escogido de entre muchedumbres de personas que quizás para el mundo sean más hábiles que todos nosotros, pero que en tu gracia y en tu amor has descendido, Señor, nos has mirado y nos has llamado para ser parte, Señor, de tu iglesia, de tu cuerpo y ser uno contigo. Hoy queremos aprender, Señor, de tu revelación y que sea tu presencia edificando en nosotros todo aquello que leemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Alguien me puede recordar? 1:22. Ay, o sea que no entendí nada. Ya pusimos la grabación. Te lo acabo de mandar. Perfecto. Como Alexa apagó la luz. Recuerden que veníamos con unos consejos del apóstol Pedro, que siempre nos tardamos bastante, como en este versículo. Les estoy hablando del versículo del 13 al 19, hasta el 21, ¿cierto? Que era como un llamado a la imitación de Cristo y a la santidad, ¿verdad? Y explicamos el concepto de santidad, cómo es la imitación, el llamado que nosotros tenemos por ser creyentes. Y producto, digámoslo así, de lo que para conectar ese versículo con el 22 que vamos a leer, ya aquí el apóstol Pedro está suponiendo que nosotros mediante el bautismo ya estamos viviendo una vida de santidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se manifiesta esa vida de santidad y de imitación a Cristo? ¿Cómo se desdobla esa vida? Entonces, en el versículo 22, él ya nos va a empezar a explicar cómo se vive la caridad o el llamado que se hace a la caridad. La palabra caridad que nosotros usamos en el castellano es una palabra que proviene del griego. La palabra griega es caritas. Caritas es amor, es la expresión que se usa para el amor fraterno. Es como la antítesis del egoísmo. El amor es todo lo contrario al egoísmo. El egoísmo busca lo suyo, lo propio, y el amor se da sin esperar nada a cambio. Ese es el amor, es algo que se da. El egoísmo es algo que se pide, que se reclama para sí. Pues por la obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para una sincera caridad. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro en este versículo? Él está asumiendo que ya por la gracia del bautismo nosotros somos capacitados por esa agua bautismal, no solamente como un acto ritual externo, sino que ese acto del bautismo trae en nosotros una renovación que nos permite expresar un amor de verdad sincero. Entonces, por eso dice, pues por la obediencia a la verdad, o sea, porque habéis escuchado la palabra de Dios, el Evangelio, purificando vuestras almas para una sincera caridad, amaos entrañablemente unos a otros, como quienes han sido engendrados, no de semilla corruptible, sino incorruptible. Entonces, ¿qué les está pidiendo el apóstol Pedro a estas personas? Recordemos que estamos hablando entre el año 64 y 68 posiblemente que fue redactada esta carta. En esta época, la iglesia a la que él está hablando es una iglesia muy tardía. Es la última generación que va a tener contacto con los apóstoles dentro de la iglesia primitiva, como los últimos privilegiados que tuvieron a los apóstoles vivos.
Recordemos que el apóstol Pedro ya está aquí muy viejito. Estamos hablando de un hombre ya muy entrado en años, ya un hombre ya cumpliendo los 80 años para arriba. El que sí tenemos indicios de que pudo morir casi bordeando los 100 años fue el apóstol Juan. Pero vos dijiste que eso fue como en el 64 más o menos. Sí. Entonces Pedro estaba tan joven cuando lo de Jesús. Sí, no eran hombres, los apóstoles no eran hombres viejos. Pero no, entonces más o menos. No, eran hombres contemporáneos, eran más o menos contemporáneos a Cristo, ¿cierto? Algunos mayores, otros menores. Juan sabemos que era menor por el tiempo que duró y por la manera en que escribe el Apocalipsis, que ya es como una época tardía. Pero aquí estamos hablando de un Pedro senil, ¿cierto? Amados entrañablemente unos a otros, como quienes han sido engendrados no de semilla corruptible, sino incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo me bautizo, en el bautismo, yo tengo que ser consciente que yo soy semilla de Dios. Y si soy semilla de Dios y hago esa conciencia interior, tengo ese conocimiento de la semilla que ha sido germinada, que ha sido infundada en mí, que ha sido inoculada, que ha sido sembrada en mi interior, tengo que reflejar conforme la semilla que yo recibí. Entonces la manera de comportarme con los demás tiene que ser proporcional al llamamiento a la semilla que yo tengo, para que no haya como una contradicción en mi ser y en mi actuar. Como quienes han sido engendrados de una semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios. Porque toda carne es como heno y toda su gloria como flor de heno. ¿Recuerdan? Esto era, si mal no recuerdo, era el capítulo 40 de Isaías. Alguien que me ayude buscando ese. Puedo estar equivocado, pero está cerca. Que lo habíamos, el apóstol Pedro está tomando un pasaje del profeta Isaías. Isaías 5 será, entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. No, sí, es 6, es el 6, sí, es del 6 al 8, es correcto. Luego dijo, grita, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. Así es. De hecho, en el texto original dice como el heno. Entonces el apóstol Pedro está haciendo eco de Isaías para explicar, mire, no vivan como la gente del mundo, porque la gente del mundo no tiene esperanza. Si yo no tengo esperanza en una vida ultraterrena, entonces yo me voy a pegar, perdónenme la expresión, de todas las pasiones del mundo. Porque aquel adagio popular romano que decía, comamos y bebamos que mañana moriremos, no es algo tan descabellado. Si bien puede parecer muy ladino, muy fresco, muy light, una manera muy irreverente de vivir nuestra vida, es coherente y es lógico esa manera de pensar. Es lógico para cuando yo no tengo una salvación, una expectativa futura o de una vida futura. Porque es lógico, claro, si no existe nada más, si los seres humanos nos vamos a morir, entonces aproveche y disfrute lo que tenga en esta tierra, porque no hay más. No tenés otra esperanza más allá que la que te producen las acciones o las cosas placenteras de la vida. En ese orden de ideas, ese pensamiento es coherente. No es la manera en que Dios quiere o que Dios nos dio a nosotros sus criaturas, pero es una manera coherente con esa expectativa de vida. Entonces le está diciendo, ustedes no tienen ese estilo de vida, porque ustedes tienen una semilla que fue implantada en ustedes a través de la palabra, por medio del bautismo, y vivan conforme a esa semilla. No se les olvide, les está recordando el bautismo. Nosotros debemos recordar constantemente quiénes somos. Una vez di una charla, eso fue el año pasado, incluso lo tengo escrito en la primera etapa de la Biblia que utilizo para dar charlas, y es sobre la identidad. Tengo la siguiente frase y nunca se me olvida, cada vez que tomo esa Biblia la leo: si nosotros no sabemos quiénes somos, no vamos a saber a dónde vamos. Cuando yo no soy consciente de lo que soy, puedo orar todos los días, doblar rodilla y pedirle a Dios que me dé un propósito, y no lo voy a conocer, porque el propósito está implícito en quién soy yo, en mi identidad. Si yo conozco quién soy, voy a saber qué es lo que tengo que hacer.
Sí. No. No. Sí, es el bautismo, tanto el que los conocen como el paidobautismo, que es el bautizo de los niños, como quienes renuevan su bautizo, como quienes se bautizan adultos, etcétera, etcétera. Se está refiriendo al bautismo en general. ¿En agua? En agua, en agua. Se está refiriendo al bautismo en agua. Recuerden que estamos hablando de la iglesia año 64. Y él les está recordando, ustedes en el bautismo los está como catequizando. Ustedes en el bautismo recibieron eso, esa identidad que no se les olvide. Ustedes no se pueden conformar ni comportarse como las personas de afuera porque ellos no tienen la semilla, el germen de Dios en sus corazones. Ellos tienen la semilla y la esperanza de lo corruptible y de eso se pegan, pero ustedes no, entonces no pueden vivir como ellos viven, esa es la manera. No dice literalmente bautismo, pero es una alusión al bautismo indirectamente. Porque puede ser más el conocimiento de la palabra, ¿no? Porque a mí me da mucha chiquita bebé y no entendía. Pues despierto a eso cuando conozco la palabra. Bueno, en ese caso sí, pero el apóstol Pedro está hablando, cuando dice purificando vuestras almas, es una alusión en la manera de hablar, de expresarse del apóstol Pedro, alusión al bautismo. Y cuando dice la semilla incorruptible, se está refiriendo al llamado del bautismo, por la obediencia a la palabra, porque es que porque tú escuchas, tú te bautizas, porque alguien te evangelizó, tú te bautizas. ¿Qué pasó con Felipe cuando que se encuentra con el etíope, con el eunuco? Él le explica el evangelio y aprovecha que cerca había agua y lo bautiza, ¿cierto? Entonces, fue evangelizado y por obediencia a la palabra, nace de él un deseo de bautizarse. Con eso que acabaste de decir del propósito de cada uno, pues esto es una cosa como yo sé quién soy y pues quiero saber para dónde voy, pero otra cosa es como cuando nos hablan como preguntarle a Dios cuál es el propósito que tiene para ti. Eso no sería como diferente. Pues no necesariamente porque yo sé para dónde voy, sé cuál es mi propósito. Pues no me lo claro. Sí, mira, una cosa es preguntarle a Dios ciertos detalles o lugares o cosas que tengo que hacer, ¿cierto? Que no se deducen a través de mi identidad, sino que son cosas específicas, como cuando el apóstol Pablo quería ir a Asia Menor y el Espíritu Santo no se lo permitió, pero el apóstol Pablo quería ir allá, él sabía quién era, conocía su identidad, pero Dios le dice no y se lo lleva para Roma, porque él iba a ser el apóstol de los gentiles, que ese era su propósito, ¿ya? Pero que a lo que me refiero es al propósito general de los cristianos, no a cosas específicas o detalles. Por ejemplo, el propósito general es que si tú naciste de nuevo, tú tienes que proclamar aquel o aquella semilla de la cual tú eres portador, con tu ejemplo, con tu palabra, con todo. Entonces, mientras yo hago eso, o mientras voy dando testimonio de él, el propósito de Dios se va desplegando solito, sin necesidad de hacer nada. Conforme yo voy caminando en mi identidad, la obra de Dios y el propósito se va haciendo manifiesto, pero si yo me quedo resguardado esperando a que Dios me revele cuál es mi propósito, muy posiblemente termine en frustración. ¿Por qué? Porque Él ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer y ya nos ha dicho quiénes somos nosotros para Él. Hay que movilizarse. Y en el entretanto, Dios va revelando ya los detalles, que son las cosas por las cuales uno pide. Señor, muéstrame aquí, estas 3 puertas se me han abierto, ¿por cuál? ¿Por la primera, por la segunda, por la tercera? ¿Por cuál entro? Yo creo que sería como la identidad es una cosa y el ministerio es otra. Completamente. Uh-huh. Aunque todos tenemos un ministerio como iglesia, ya el ministerio específico, que es de acuerdo a los dones, talentos, incluso carismas del Espíritu que haya sobre cada uno, ya eso hace la diferencia y sobre eso sí podemos indagarle al Señor. Pero una vez le indaguemos y si lo sepamos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no tenemos que seguirle preguntando, porque ya sabes lo que tienes. ¿Okay? Es como la persona que sabe cantar mucho, sabe cantar muy bien, le gusta orar a Dios y le pregunta todo el tiempo, Dios, ¿qué tengo que hacer? Y no canta ni adora, y se queda con eso. Pablo, pero tengo una pregunta. ¿Cómo se da también se quita?
O en ese caso no aplicaría. Las dádivas de Dios Él no las retira. En el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Pacto no. Porque incluso hay gente que estudia en la tabla que tiene que mirar para cosas malas y Dios quiere hacer. Pues como gente que quiera orar por sus dones y todo. Sí, exactamente, claro. Claro que sí. Claro que sí. Oye, dígame algo ahí. Con respecto a las bendiciones, entonces hablamos de que cuando Dios bendice, algún comportamiento de una persona no sea coherente, Dios sigue dando su vida. No, a ver, estamos hablando, hay que diferenciar la bendición, estamos hablando, yo creo que tu pregunta fue más encaminada a los carismas del Espíritu. La bendición es condicional, ¿cierto? La bendición siempre en las Escrituras es condicionada. Yo hago esto y Dios hace esto. Si yo dejo de hacer esto, ya Dios no va a hacer esto. La salvación ya es incondicional, pero tuvo una condición que fue la muerte de Cristo. Necesariamente fue la muerte de Cristo. Pero la bendición sí tiene una condición. Si yo camino en desobediencia, si yo no honro a mi padre y a mi madre, Él ya dice, si tú honras a tu padre y a tu madre vas a tener una buena vida. Si tú no los honras, ya sabes lo que te va a pasar. Es una bendición que es condicional. Pero los carismas del Espíritu no. Sí pueden entrar como en un apaciguamiento, en adormecimiento, pero pueden ser otra vez nuevamente vueltos a ser desatados. Porque toda carne es como heno y toda su gloria como flor de heno. Isaías 46, 6-8. Secóse el heno y se cayó la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es la que os ha sido anunciada. Entonces, ¿por qué debemos reflejar o qué debemos reflejar nosotros? Debemos reflejar la identidad de aquellos que fueron llamados a una vida incorruptible y eterna. Esa es la manera en que tenemos que caminar, sabiendo que nuestra heredad o nuestra tierra no es esta. Nosotros no somos de este mundo, nosotros fuimos arrancados de este mundo, Él nos compró. Nosotros ya no somos de este mundo. Ah, es que te crees de otro mundo, sí. Así es, y Jesús dijo, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor a Pilatos? Y si nosotros nos unimos a Cristo, entonces nuestro reino ¿qué? Pues de este mundo, porque nosotros estamos unidos a Cristo. No, y nos vamos a ir. Nuestro reino no es de este mundo. Primero tenemos que traer ese reino a este reino, antes de irlo. Sí, nos toca, sí. Capítulo 2, ¿verdad? Que sí. Miren esta manera tan sencilla de hablar del apóstol Pedro. Es muy Pedro, si notan las cartas del apóstol Pedro a Pablo hay una diferencia grandísima. Una, cuando uno lee esos textos en griego, el griego del apóstol Pedro es más fácil de leer. Cuando uno va a leer el griego del apóstol Pablo, te toca 2 diccionarios, a lo sumo 3 diccionarios y empezar. ¿Por qué utiliza esto? ¿Por qué lo utiliza? Y es una coherencia como si fuera un hombre muy profesional en lo que hace. Pedro es un hombre más sencillo en su griego, aunque usa un griego muy bueno, refinado. De todas formas se ve que es un poco más tosco en su manera de expresarse. Sí, Pablo era estudioso, Pedro era un pescador. Vale, pero llegar Pedro a eso, a ese nivel de un pescador llegar a escribir con un muy buen griego, muy lógico. Incluso a veces el apóstol Pablo se enredaba un poco, pues, digo no es que se enredaba, sino que las personas lo veían como enredado. Y Pedro por allá en otras de sus cartas dice, y usted sé que algunos se han enredado con lo que dice Pablo, pero él les explica. No, estamos cuchicheando si es que lo escribía Pedro o tenía... Pedro. Directamente Pedro. Tenía Pablo sí tenía un asistente, pero era por algo de los ojos y porque le tocaba escribir en prisión y en oscuridad, y varias veces se tenía asistentes. De ahí que dicen algunos que el aquilón de la carne de Pablo era una oftalmia, un problema en los ojos, ¿cierto? Pero él simplemente... También algunos dicen que fue después de esa luminiscencia de nuestro Señor, cuando le aparece en gloria, que lo hace caer y que después Ananías ora por él y le caen escamas.
Algunos dicen que después de eso le quedó como eso, pero sí, pero él después se sana, entonces no hay como mucho pie para decirlo. Pero todos son especulación. Y como él dice que el aguijón es un emisario de Satanás, entonces ya por ahí uno podría decir que no fue por ese lado. No. La fragilidad del ser humano. Despojaos pues de toda maldad y de todo engaño, de hipocresías, envidias y maledicencias. Ya nos dijo que tenemos una semilla incorruptible. Ya nos explicó versículos antes, en el 1 del 14 al 19, nos explicó el apóstol Pedro cómo había sido ese llamado, cómo el Espíritu Santo, la cruz, cómo teníamos que caminar también respecto a la gloria que íbamos a tener, como a esa esperanza, y que en esa esperanza teníamos que permanecer. Ahora, miren esto que nos pide. Despojaos pues de toda maldad y de todo engaño, de hipocresías. ¿Qué es la hipocresía? Pues sí, es una cosa, pero Doblez, sí. ¿Pero qué es? Es el corazón. La maldad. Es no ser auténtico, sí. Es no ser coherente. Pero ¿cuál es la explicación? Es no ser coherente. Todo eso es real, todo lo que han dicho es verdad, pero ¿qué es? También. Hacer lo malo, pero predicar lo bueno. Hay algo, eso es un ejemplo de hipocresía. ¿Pero qué es? Querer agradar. Eso es querer agradar, es querer agradar. También puede ser un acto de hipocresía. Tener mala intención lo que hace es maledicencia. Porque hay una cosa, me han dicho actos de hipocresía, ¿cierto? Es un acto, pero ¿qué es? Falta de identidad. doble cara. Sí, es una manera de hacer sinónimo. Necesito la explicación de lo que es la hipocresía. Estamos esperando. La luz. Pablo, la luz. Falta de Dios. Se compone de dos palabras. No. No nos vamos a ir a la etimología de la palabra. Porque hipo en griego significa caballo. Pablo, por favor, Pablo, ¿qué Es cuando disfrazo lo que hay verdaderamente en mi corazón ante otra persona o ante los demás. Entonces, esa es la explicación, no son cosas parecidas. Cuando yo disfrazo lo que es realmente en mi corazón delante de los demás, eso es la hipocresía. Cuando yo pongo un disfraz, una máscara de lo que verdaderamente hay en mi corazón, para generar todo ya lo que ustedes dieron, para generar el agradar a otras personas. Es un acto de doblez, etcétera, etcétera. Eso lo es. Exactamente, porque era precisamente lo que hacía el mundo fariseo, que fue lo que vos dijiste, predicar y aplicar. Bien curioso que justamente el que escribe esta carta falló en eso. Exactamente. Él está diciendo por carne propia, y ahorita también nos va a decir otra cosa por su propia experiencia, el apóstol Pedro. Despojaos pues de toda maldad y de todo engaño, de hipocresías. Entonces es mejor tener el corazón, como tú lo dices, no ser genuino, un corazón genuino. No significa el no ser hipócrita, ojo, porque hay una línea entre la imprudencia y el ser genuino. No todo el que es imprudente es, ay, qué tan genuino porque es imprudente, eso es ridículo. A veces pensamos que el imprudente es muy genuino, no, el imprudente es imprudente y eso es un mal del carácter. Sí, es que yo digo lo que pienso, usted más bien dice lo que mal piensa, ¿cierto? Porque muchas veces es que yo digo lo que pienso y se sienten orgullosos y se golpean a lo King Kong. Sí, y esa persona más bien puede ser de un ego subido, ¿cierto? Puede ser un maledicente, una falta de amor, o también que de lo malo de su corazón es lo que abunda su boca y eso es lo que anda diciendo. La prudencia, él también nos va a llamar a la prudencia. Entonces no confundir hipocresía con imprudencia.
Hable que es maledicencia. Ya vamos a hablar de eso. Envidias. ¿Qué es envidia? Querer lo que quiere el otro. Porque miren que a veces uno lee, porque estoy haciendo este ejercicio que la verdad parece muy sencillo, muy básico, pero ¿por qué estoy haciendo? Porque a veces leemos las escrituras y pasamos de largo, envidia, hipocresía, y uno va pasando de largo y no capta lo que el apóstol Pedro se tomó el tiempo a través del Espíritu Santo de escribir palabra por palabra para que nosotros meditáramos en eso, en cada palabra, y entendiéramos el significado. No podemos pasar de largo simplemente porque es una palabra que yo ya sé, pero medite en ella para ver en qué lo edifica, ¿no? Pablo, envidia es lo mismo que codiciar lo de otro. Sí. Envidia es eso. Esa es una manera no de darme un sinónimo, sino de explicar. Es cuando yo codicio los bienes ajenos. De las personas. Eso es envidia y es un mandamiento. No codiciar los bienes ajenos se puede traducir en no tendrás envidia. Yo puedo resumir eso, pero nuestro Señor nos da la explicación para que ellos Pero no... no solo los bienes, es codiciar lo que tenemos. Es que un bien es todo aquello que yo codicié de otro, y yo no voy a codiciar algo que considero un mal. Ay, voy a codiciar el cáncer de ese. Pues, no. Pero Por eso eso sí, se no. dice a las personas también. O sea, codiciar. Es que bienes se refiere a carismas, a dones, a esposo, a esposa, a objetos, no tierra. a carros y casas nomás, ¿no? Cuando uno dice hazme un bien, no se está refiriendo a hazme una cosa, no, hazme un bien es algo genérico de bondad. Ya. Producto de la envidia, yo me puedo alegrar del mal ajeno, claro. Pero yo pienso que la envidia también es como eso, como desear el mal a alguien que tiene algo que yo no tengo. Es que esa es la contratesis de la envidia, ¿no? Pues, No Claro. solamente desear lo que el otro tiene, sino desear el mal al que lo tiene. Sí, pero va más encaminada a desear lo que alguien tiene. Va más encaminada a... Ya lo otro ya es maldad, ya es maledicencia. Cuando David vio la mujer bañándose en el río, entonces él... No, él no la viola. La viola. Sí, cuando la viola, cuando vio. Se puede aplicar que David, ¿cómo se dice? Sí, codició a la mujer de Urías. Envidió a Urías. A Pero tal no la punto que violó. lo mandó a la primera fila para que lo matara. Dios mío. Se Pablo, está todo mal pensado. Y maledicencias, es maldecir, es la boca, es sí, hablar mal. ¿Qué es maldecir? Maldecir no es aprenderme una maldición por allá de un libro de satanismo, de esoterismo, de esas maldiciones judías, no. Pero también. Pero él se está refiriendo es al hablar mal de alguien, el mal decir. Tú dices que es difamación. Exactamente, el mal decir de alguien. ¿Cierto? Maldecir no es solo la maldición, sino el mal decir de una persona. De hecho, esto es un ejercicio que es bueno que hagamos porque esto trae bendición, y ya el apóstol Pedro nos va a enseñar un poco al respecto. Y es que nótese cuántas veces en nuestras conversaciones nosotros, cuando no está alguien presente, es decir, cuando estamos murmurando de alguien, eso es cuando uno murmura de alguien cuando esa persona no está presente y no está hablando de esa persona. Eso no está permitido. O sea, todo el tiempo. Obviamente hay situaciones en las cuales hay que hacerlo, ¿cierto? Tú tienes un trabajo, tienes un trabajador, estás hablando con una persona del trabajo, mira, esta persona no vino por esto y por esto y por eso, ¿y qué le pasó? No, tuvo un problema. Estás hablando de alguien sin que esté presente. Eso es murmurar, pero no necesariamente, la murmuración no tiene connotación negativa, ¿cierto? Por eso se llama maledicencia, cuando yo maldigo de alguien, cuando hablo mal de alguien, eso es maledicencia. Entonces,
Nótese cuántas veces nosotros hablamos de las virtudes de las personas cuando no están presentes. ¿Y qué es lo que nos motiva el corazón? Hablar mal de una persona cuando creemos que hizo algo escandaloso, algo que nos contaron. Generalmente creemos más lo malo que nos cuentan de una persona que lo bueno. Y se queda más en el... tendemos a bien pensar de las personas o a mal pensar de las personas. Y notemos algo también. Cuando yo comienzo a pensar mal de una persona, es porque es esa misma maldad que yo estoy proyectando la que hay en mí. La cantidad de tiempo que tú piensas en las personas y te cuentan que hizo algo y tú piensas para mal de esa persona, es la misma maldad que estás reconociendo en ti, o no la estás reconociendo pero la estás expresando y la reflejas en el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado y revisar nuestros pensamientos para no caer en esa maledicencia ante las personas, y siempre procuremos hablar cuando no hay personas, la persona de la que vamos a hablar no está frente a nosotros. Hablemos de las cualidades, de las virtudes de esa persona, no de los defectos, para que en el cielo los ángeles no hablen de nuestros defectos, ¿no? No pasa, lo digo como ejemplo. Chiste. Pero como en el cielo no es muy diferente de acá, y lo que aquí sembramos allá recogemos. Entonces, ¿de qué nos vamos a despojar? De todo engaño, de hipocresías, de envidias y de maledicencias. Esas características, esa conducta, esa manera inmoral de vivir frente al prójimo, porque estamos hablando de la caridad, es decir, nuestras relaciones frente al prójimo, eso no va acorde a la semilla que fue inoculada dentro de cada uno de nosotros. Tenemos una semilla de naranjas y estamos dando guamas o estamos dando algarrobas esas. Sí. Entonces, seamos respecto a lo que fuimos llamados a hacer. Nos reflejemos la identidad de lo que somos llamados a hacer. ¿Y qué va a pasar? Y como niños recién nacidos, o sea, recién bautizados, les está hablando a esa iglesia recién bautizada tardía, apeteced la leche espiritual, para con ella crecer en orden a la salvación, si es que habéis gustado cuán bueno es el Señor. Traducción. El apóstol Pedro está también tomando como un hecho que aquellas personas que han sido bautizadas han recibido esa consolación cuando el Señor se hace huésped, o cuando nosotros los hospedamos en el alma. Cuando Jesús llega a nuestro corazón y se hace huésped del alma en nosotros y se genera esa unión con Él, entonces todos recibimos como una especie de consolación de Él. ¿No les ha pasado o no les pasó cuando recién llegaron al Evangelio que se sentía un fresco en el corazón y una cosa como un consuelo, algo que uno sabía que estaba ocurriendo dentro de nosotros completamente diferente, que nos sentíamos como que le agradábamos a Dios, que éramos parte de un plan mayor, que Él tiene cuidado sobre nosotros, y empieza Cristo en esa unión con el alma a generar ese consuelo? Y es de esos consuelos de los que Él le está diciendo: cuando ustedes recibieron ese consuelo, entonces Él se refiere aquí cuando dice: si es que habéis gustado cuán bueno es el Señor. Entonces, si ustedes han recibido ese consuelo, ustedes ya han tenido como esa pruebita de lo que es Dios en su alma, Jesús, cuando fueron recién lavados de todos esos pecados. Entonces procuren, ya que saben que es bueno, seguir alimentándose como aquel niño que lo amamanta a su mamá por primera vez, cuando se lo entregan allá y toma pecho por primera vez. Después de ese momento ya no se lo puede despegar al niño, ¿cierto? Ya el niño llora todo el día para que lo peguen allá. De esa misma forma Él está haciendo como la figura de nuestra vida espiritual. De esa misma manera que nosotros ya probamos la consolación de nuestro Señor y sabemos que es bueno y hemos probado que es bueno, sigamos apeteciendo esa leche espiritual y seamos como esos niños de leche que siguen queriendo esa leche para seguir nutriéndose en orden a la salvación y crecer en orden a esa salvación. Porque sin esa leche espiritual, sin esa edificación espiritual, entonces yo no voy a crecer espiritualmente
y simplemente me voy a quedar contando la historia de una consolación que tuve con Jesús, pero después una vida terrible, igual mundana. ¿Por qué? Porque no estoy siendo alimentado y creciendo espiritualmente. Ahora, el bautismo es un requisito para llegar a Dios. ¿Mm? El bautismo es un requisito para acercarse a Dios. No, no, y volvemos al ejemplo del hombre que murió en la cruz. Él no tuvo tiempo de bautizarse, pero creyó en Jesús y Él lo llevó. Pero para nosotros, los que tenemos la posibilidad, sí es una obligación. Para los que tenemos la posibilidad, sí es una obligación, a menos que haya un acontecimiento excepcional en el que el Señor intervenga y haga algo, ¿cierto? Pero para nosotros que sí, si lo puedes hacer, hacerlo, por obediencia, ¿no? Versículo 4. Bueno, había algo que de acuerdo a este pasaje, en la iglesia primitiva tenían una costumbre muy bonita, y era que a las personas recién bautizadas, a los neobautizados, en atención a este pasaje, les daban un tarrito con leche y con miel, y ellos comían después del bautismo, para que no se les olvidara, para que se figuraran como el que estaban llamados a vivir una vida espiritual. Por este pasaje de Pedro se empezó a desarrollar esa costumbre. Versículo 4. A él, en mayúscula debe ser ese él, habéis de allegaros, como a piedra viva. No. Pero está tildada, Pero siempre debería ser. Bueno, porque es Jesucristo. Pero sería bueno tenerla en mayúscula. Y el Espíritu también Sería bueno tenerla en mayúscula para uno reconocer que se refiere, que la piedra viva es Jesucristo. A él habéis de allegaros como a piedra viva rechazada por los hombres, pero por Dios escogida, preciosa. ¿A qué pasaje les suena eso? ¿Recuerdan por allá a Isaías? Isaías 43. Hay un salmo también, no estoy mal, es el 118. Vamos a leerlo. Isaías 43, Salmo 118. 22. Sin embargo, querida familia de Jacob, tú te niegas la fe de eso. 22, versículo 22. ¿Sí? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular. Esto ha sido obra del Señor. Ese es el Salmo. Sí, es el Salmo. Y pero entonces Isaías es 43. 8:14. Isaías 8:14. Aquí lo tenía subrayado. Y también Pedro utiliza esta misma expresión piedra viva para referirse a Cristo en el discurso que él da en Hechos de los Apóstoles. Recuerden cuando él habla del discurso, es la piedra que ustedes desecharon los constructores refiriéndose al pueblo judío, esa pasó a ser piedra del ángulo. Y en Isaías 8:11. 8:14, perdón. Él será una piedra de tropiezo, una roca que pueda hacer caer para las dos casas de Israel, un lazo y una trampa para los habitantes de Jerusalén. Y el salmo. Entonces miren que de acuerdo a los textos rabínicos de la época de Cristo, anteriores y posteriores también, se entendía, se interpretaba este salmo como un salmo mesiánico. Esta piedra iba a ser el Mesías. ¿Quiénes han leído el libro de Daniel? En el libro de Daniel, en una de las visiones, él ve una piedra que cae, ¿recuerdan? Y cae sobre uno de los últimos imperios. ¿Recuerdan ustedes? También en alusión a un texto mesiánico, ¿cierto? Entonces,
miren que esa piedra para ellos, para los judíos, era importante, que tenía una connotación del Mesías, de alguien que iba a hacer confusión. ¿Confusión para quiénes? Para quienes siguieran aferrados a una manera de interpretar la realidad profética. Pero para aquellos que lo aceptaran a esa piedra, iba a ser todo lo contrario, iba a darle sentido a esa confusión. ¿Y por qué es que confunde esta piedra? ¿O por qué la rechazaron? A él habéis de allegaros como a piedra viva rechazada por los hombres, pero por Dios escogida, preciosa. Vosotros como piedras vivas sois edificados en casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo. Voy a explicar esas palabras. Entonces, esa piedra viva es Jesucristo. ¿Por qué es piedra? Porque literalmente nos está diciendo el apóstol Pedro que la iglesia es un edificio vivo. Es un edificio vivo. Para que un edificio tenga sentido, tiene que estar edificado por algo. Y en este algo somos piedras. Cada uno de nosotros va conformando una parte del edificio, pero la que le da el sentido a esa edificación completa alrededor de toda la historia de la salvación es Jesucristo, porque sin Él el Antiguo Testamento no tendría sentido. Sin Cristo, los sacrificios que se hacían en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén no tendrían sentido, porque simplemente serían como trompetas que van a anunciar la llegada del artista que va a cantar, y se quedan solo anunciando, pero nunca llega el artista. Pero cuando llega el artista, entonces aquellos que lo anunciaban, ya va a tener sentido el anuncio que ellos estaban dando. Sin esa piedra, y la semejanza yo una vez lo dibujé, creo que fue enseñando Mateo, el que significa esa piedra viva, y es que las construcciones de Israel, generalmente ellos tomaron mucho de la arquitectura de los griegos, de los romanos también, y los persas, que eran generalmente los templos tenían grandes arcos, o las entradas eran arcos muy grandes, y la piedra angular es la que une ambos arcos, ¿no? La piedra del ángulo es un arco lleno de piedritas como una herradura, y la piedra que está encajada, que une los dos pilares de la puerta, esa es la que le da sentido a ambas. Pues si la quita, pues ya el arco no tiene sentido y se cae. Por eso Cristo es esa piedra que le da sentido tanto al Antiguo Testamento, que lo prefiguraba, que lo anunciaba, como a todos aquellos que iban a ser herederos de esas promesas. Entonces son dos pilares, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen sentido a través de Jesucristo. Es como cuando nosotros vamos a ver esas películas o esos televisores que ya no están sacando, que venían con unas gafas 3D, ¿cierto? Cuando uno se va a ver una película 3D y se quita las gafas, uno ve dos imágenes como superpuestas y eso se ve horrible y se marea uno y no entiende nada. Pero cuando te pones esas gafas, ya todo cobra sentido y se realza. De la misma forma, cuando vemos las Escrituras y la revelación con los lentes de Cristo, toda la revelación completa tiene sentido para todos nosotros. Eso es la piedra del ángulo. Esa es la piedra angular. Así le están dando la información. Sí, En sueños. María está orando. un examen ya, ahora ya. Lo está revelando en sueños del Espíritu. Mariana, ¿qué es la piedra? Vosotros como piedras vivas, ¿qué nos está diciendo? Ojo, si Cristo es piedra, ustedes también son piedras. Ustedes obedecen a la misma naturaleza. Como piedras vivas sois edificados en casa espiritual y sacerdocio santo. Esta es la expresión que está en Isaías. Cuando uno lee todo ese pasaje de Isaías, él habla de que el pueblo de Israel, y en Éxodo él le dice, ustedes son pueblo santo y sacerdotes, elegidos y separados para mí. Eso dice en el Éxodo, la manera en que Dios le habla a todo el pueblo en conjunto. Y a través de esa piedra viva, de ese Cristo que une el Antiguo Testamento con la revelación del y el reino mesiánico, Él nos está diciendo a nosotros que somos parte
de esa misma promesa que Dios le dio al pueblo escogido, al primogénito de todas las naciones, porque Israel es el primogénito de las naciones, y Dios se tomaba, recuerden ustedes en el Levítico y en Éxodo, que Dios siempre le decía a las familias que le dieran el primogénito. Por eso a Jesús, sabemos que Jesús era el primogénito de María, y María no había tenido más hijos, porque cuando ella va al templo a los 12 años, lleva a su primogénito a ofrecerlo al templo. Era una manera de ofrecer al primogénito para ser como un sacerdocio, ofrecerlo como el sacerdote de la casa, al primogénito. Ya el papá se desprendía, él ya iba a tener ese sacerdocio y ese poder de pertenecer al reino y al pueblo de Israel. De la misma manera, Dios utiliza de entre todas las naciones a Israel como su primogénito y lo utiliza como sacerdote para todas las naciones. Pero a través de Cristo, ya la iglesia va a ser parte de ese sacerdocio real, de ese pontificado que Dios le dio al pueblo de Israel, ahora va a ser a través de nosotros también. O sea que el pueblo, la iglesia, como piedra y edificio vivo, va también a poder expresar a Dios a los que no creen, no confían o no tienen a Dios en su corazón. Bueno, por eso es que dice creo que fueron en las cartas, que por eso es que Jesús es sacerdote. O sea, Hebreo, es la carta a los hebreos. Que dice que por eso él tiene como orden sacerdotal, es por el, de la misma orden primogénito de Dios. Exactamente. Distorsionan todas las cosas. Puras caritas que... Vosotros como piedras vivas sois edificadas en casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por Jesucristo. ¿Qué hacía? ¿Cuáles eran los diferentes papeles de un sacerdote? Empecemos. La manera en que se expresa la religión o el sacerdocio de manera material es a través de los sacrificios. Un sacerdote es sacerdote, ¿por qué? No solamente porque puede acercar a Dios a los hombres, sino porque ofrece sacrificios. Ese es el sentido de un sacerdote, es ofrecer sacrificios. Prefigurando el Cordero de Dios, prefigurando que Cristo iba a morir por nosotros, como anunciando, para que ellos reconocieran, como un testimonio, como un libro viviente, a través de las épocas, para que las personas reconocieran lo que se estaba hablando, o lo que se estaba viendo. Los ritos, de hecho, es como esa información, es como un libro viviente. Un rito es un libro viviente, para que a nadie se le olvide, para que con todo tu cuerpo vos vivas ese libro. No es una cosa que yo leo, sino que practico. Así eran los sacrificios, y también tenían efectos espirituales en cuanto a Dios expiaba los pecados y los pasaba por alto. Pero entonces la misión de los sacerdotes era, primero, expiatoria, ofrecer sacrificios, oblaciones, lavatorios, etcétera, etcétera. La segunda, acercar a las personas a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pedro cuando dice que nosotros somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo? ¿Cómo nosotros ofrecemos sacrificios espirituales? ¿Qué creen ustedes que él está diciendo con sacrificios espirituales? Pues que sacrificamos como la manera pasada de vivir, o sea, el pecado, lo hacemos morir para presentarnos como limpios, o sea, como nuevas criaturas. Sí, está bien. Miren, nosotros no tenemos ni por qué matar chivos, ni corderos, ni cabritos, ni reses, etcétera, etcétera. La manera en que nosotros presentamos sacrificio es sacrificando eso precisamente que el apóstol Pedro nos había dicho anteriormente. Son sacrificios de oblaciones morales. Nuestros sacrificios son morales. Es sacrificio a lo malo. Esa es la manera en que nosotros en la que nosotros como sacerdotes presentamos un sacrificio, porque somos sacerdotes, tenemos que presentar sacrificios. ¿Qué sacrificamos? Eso. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo. Como sacerdotes, nosotros debemos entregarle a Dios eso, ofrecerle eso a Dios. ¿Sacerdotes masculinos o no? Sí, claro. No tiene género. Por lo cual, en la Escritura se lee: he aquí que yo pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será
confundidos. Entonces, ¿cuál es el motivo de la confusión del pueblo judío? Si yo no tengo la piedra del ángulo, para mí, la otra parte de la estructura del arco no va a tener sentido. Si yo no tomo la piedra del ángulo, la otra parte no va a tener sentido. La iglesia no tiene sentido, la iglesia es una herejía, la iglesia es una secta de judíos que se apartaron cada vez más del judaísmo y simplemente les llamamos cristianos, goim, y no nos interesan y utilizan nuestra escritura y todo eso, y algunos dicen que nos quieren mucho, pero para nosotros esa gente nada que ver. Así nos ven muchos de los judíos ortodoxos. Si vos ves ese pueblo, esos son los que Dios está diciendo que están confundidos. Esos son los que están confundidos porque no tienen a la piedra que le da sentido a la, digámoslo así, a la revelación. No hay conexión entre las dos. Entonces la confusión se genera, es por Cristo, No hay conexión entre los dos pilares. pero si creen, van a comprender las palabras de Isaías, de los Salmos y de toda la revelación. Entonces el problema no es que haya una confusión, el problema es que no quieren ver a la piedra que le da sentido a esto. Pero de esto ya hemos hablado mucho en la carta de los Romanos y que ellos van a tener una restauración, etcétera, etcétera. Para vosotros, pues, los creyentes, es honor, mas para los incrédulos, esa piedra desechada por los constructores. ¿Quiénes son los constructores? Los que hicieron el primer pilar, lo vivieron y lo sufrieron, que es el pueblo elegido en Éxodo, cuando les dice, pueblo de sacerdotes, apartado para mí y santo. Ellos fueron los que construyeron esto, los que construyeron y se edificaron en la ley y eran los primeros sacerdotes. Y convertida en cabeza de esquina, es piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Por qué roca de escándalo? Digamos que los judíos tropezaron, los que conocieron a Jesús, pero los que presenciaron su crucifixión ya no solamente tropezaron, sino que también se escandalizaron. ¿Cómo un Dios crucificado? ¿Cómo ustedes creen en un Dios crucificado? Y Pablo también por las enseñanzas del mismo Jesús. También era motivo de escándalo. Rehusando creer, vienen a tropezar en la palabra, pues también a eso fueron destinados. También a eso fueron destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real. Está usando las palabras creo que es por allá el capítulo 16 de Éxodo, no sé, 19 de Éxodo. Pablo, pero porque dice que a eso es lo que estaban destinados. Sabía que iba a eso, estaba esperando. Yo ya me había sorprendido, todo el mundo de que como si nada. ¿Te molesta cuando Dios hace cosas así, cierto? Porque No te pregunto. siempre las preguntas tuyas en estos pasajes son las mismas. Cuando Dios parece hacer algo arbitrariamente. Bueno, pero no es arbitrario, sino que no entiendo, o sea, si Dios nos ama a todos, todos estamos implicados. Sí, no, la pregunta es muy válida. Esa Leo. Es como que le echan la cruz a Dios. Yo la tengo mamá. Marta, la pregunta es excelente. Vamos a la respuesta. Ya me entendí. Sí, no, total. Es que de hecho yo ya la había pensado, estaba esperando que alguien me la hiciera. Porque entonces dicen que unos están destinados a eso. No Mira, hay algo respecto a esto. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Dios entregó en bandeja de plata a una víctima. Él mismo se ofreció y se entregó como víctima. ¿Cierto? Aquellos que no creen, que lo rechazaron a Él, porque amó a todos por igual, entregó una víctima para todos. Pero no todos aceptaron esa víctima. A los que no aceptaron esa víctima,
en la predicación de Pedro, en la predicación de Isaías y de todo el contexto bíblico, pasando por el Éxodo y la manera en que se referían al faraón y de cuando Dios endurecía al faraón, el corazón del faraón, cuando Dios endureció el corazón del faraón. No, pero ¿por qué Dios endureció el corazón del faraón? ¿Pero por qué? ¿Cierto? Que uno se pregunta. Es una manera bíblica de referirse a que todo está dentro de los planes de Dios, de su soberanía, y que nada se le escapa. Algunos como los bautistas, los calvinistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, le llaman a eso la doble predestinación, que hay gente que está predestinada para el cielo, otros están predestinados para el infierno. ¿Ya? En este caso es una expresión de que a Dios no se le escapa nada de las manos. Pero Pedro está atribuyendo primero a esta, mire, esa piedra de tropiezo y roca de escándalo, rehusando creer, vienen a tropezar en la palabra. Pues también a eso fueron destinados. Por eso, pero como todos están destinados al mal. Es como Judas. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué Dios lo destinaron para el mal? Pues si no nos tomaron la decisión y yo no sabía lo que iba a pasar. Ellos tomaron la decisión y Dios ya sabía lo que iba a pasar. Ah, pero porque ellos la tomaron. No, porque Dios Es que mira, ¿qué no dice? era, no porque Mira, Dios mira. no sabía, pero no era el plan de, pues es que no, todo, Fíjate que lo que se está leyendo dice antes de hablar de la predestinación que ellos mismos negaron eso. Además dice siempre desobediente. Pero miren por qué el apóstol Pedro utiliza esa palabra. Porque ya estaban predestinados, porque ya Isaías lo había dicho, que eso iba a pasar. Entonces, y él está atribuyéndose palabras, pues está usando, parafraseando a Isaías, porque ya estaban destinados, porque eso ya estaba escrito que iba a pasar. Así que no les sorprenda a ustedes que haya gente que tropiece, porque ellos ya estaban destinados a eso. Ya el Señor lo había visto y ya nos había informado de que eso iba a pasar. Pablo, pero no es pues que pasa como que esa área está predestinada para el infierno. No, si yo hago cosas buenas. No, esa área sí no sabemos. No, porque es que ya se sabía que me iban a hacer cosas buenas. Dios nos puede decir a nosotros qué vamos a hacer dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos, O sea, nosotros nos Pero Dios sorprendemos nos da a la Dios. oportunidad de cambiar. pero no lo que Él ya vio. Él no nos da la oportunidad, porque Él ya lo vio. Nosotros no vamos a sorprender a Dios. No vamos a sorprender a Dios Dios. ya sabe. No lo vamos a sorprender con nuestras buenas o malas acciones. Él ya sabe. Pero Él no nos va a obligar. La precognición de Dios, la capacidad de no estar limitado por el tiempo, no hace que tú peques. El hecho de que Él sepa qué vas a hacer tú, no te hizo pecar. ¿Y por qué culpamos a Dios de una capacidad que tiene de ver el futuro? La culpa es nuestra. Mientras seamos seres temporales, tenemos la facultad de arrepentirnos. El arrepentimiento es una facultad de los seres temporales. Dios, eso sí, pero también sabe de los que no se van a arrepentir. Y por eso, ya en el kairos de Dios, en el tiempo kairos de Dios, ya Él ve que eso ya está hecho. Entonces, cuando un profeta dice eso, él dice, como ya estaban destinados. Mira que es muy parecido a lo que pasó aquí. Cuando se habla de predestinación, ya no sabe que alguna pregunta surge. Tanto que Pablo dijo, yo estaba esperando que alguien lo hiciera. Si en la humanidad de uno no puede como intuir qué cosas así van a pasar, ¿cuánto más en la perfección de Dios? Él ya sabe que va a suceder. También, ese uno también está listo. Pero los calvinistas llevan la predestinación al extremo y a decir que simplemente Dios a unos aborrece y a otros ama, y que hay gente que está predestinada al infierno y hay gente que está predestinada al cielo. Pablo, pero es que la historia no cierra. ¿Cómo? O sea, yo concuerdo con la visión calvinista. Que si Dios nos hizo desde el principio y sabe cómo nos hizo, pues entonces ahí ya va implícito que si alguno no se va a salvar es porque cuando Dios lo hizo sabe que no se va a salvar. Pero la cosa es que Dios no te hace mal. Pero es que Dios no Y de te hecho, hizo yo te mal. digo una cosa, o sea, yo en la vida he tomado decisiones cerradas. Yo no me obligaba a ellas. Yo a los 21 años estaba perdido en el alcohol y por el alcohol me accidenté. Yo me acuerdo que desde la noche antes, yo me accidenté como a las 7:30 de la mañana, bebiendo desde el día anterior a las 7 de la noche más o menos arrancamos, y desde esa hora era lo más loco. Cada hora nos aparecía gente conocida, desconocida, y nos decía, váyanse para la casa que van a matar.
Y fue así hasta media hora antes de que me accidentara. Entonces yo antes veo ahí la mano de Dios diciéndome, no lo hagas, que te vas a matar. Sin embargo, la decisión estaba en mis manos. Dios no me obligó a accidentarme. Tanto que para mí me libró la vida. O sea, literalmente yo no solamente durante el accidente, sino semanas después tuve como varios momentos donde estuve a punto de irme. Pero Dios en ningún momento me obligó. Yo me pongo a mirar la vida hacia atrás y yo digo, claro, lo que fui en ese momento fue la consecuencia de todas las decisiones erradas que tomé durante 21 años, pero siempre tuve la posibilidad de tomar la decisión contraria. Que no lo haya decidido no fue porque Dios me hizo así. De hecho, si yo al día de hoy analizo lo que yo era cuando era niño, era totalmente opuesto a lo que llegué a ser. Entonces, como que antes el caminar en el mundo formó una persona totalmente contraria a la persona que formó Dios. Eso tendría sentido si Dios no hubiera creado como los ángeles, por ejemplo. Los ángeles no tienen la capacidad de ser libre albedrío. Entonces ahí es donde empieza el asunto a cambiar, porque es que cuando tú no tienes la capacidad de elegir, entonces ahí sí tendría razón. Dios creó unos predestinados para el infierno y otros predestinados para el cielo. Pero entonces el asunto cambia es cuando tú tienes la capacidad de elegir. Dios te crea y te abre el panorama. Voy a hablar algo respecto a esto. Voy a hablar algo al respecto. La comunidad bautista, la iglesia bautista calvinista es una comunidad, una iglesia muy respetada. De hecho tiene libros de la predestinación. Cuando uno se lee un libro que es como el caballito de batalla de la iglesia bautista, que se llama Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, es muy bueno, ¿cierto? Cuando uno escucha a Spurgeon, por ejemplo, el que dicen el príncipe de los predicadores, eran hombres de Dios que creían, Carlos Spurgeon, que creían en la predestinación, ¿ya? Ahora bien, hay gente que cree eso, que cree en la predestinación, son muchos, no son poquitos, y tienen muchos argumentos como en los pasajes del Éxodo, la carta a los Efesios, cuando Pablo dice que Dios, los vasos de honra y los vasos de deshonra, y obviamente para uno defender la predestinación tiene que afirmar que el libre albedrío no existe. ¿Sí? Para los calvinistas el libre albedrío es una posición filosófica o de la Iglesia Católica, pero no es una posición bíblica. Para los calvinistas, ¿cierto? Por eso lo que tú le estás diciendo, de hecho es un argumento como de los que defienden, digamos así, como el libre albedrío. Eso fue una posición de teólogos de primera generación de la época post-San Agustín. Estamos hablando de un hombre que se llama Arminio, ¿cierto? Los arminianos, las discusiones de Arminio, y ya empieza él a defender que el hombre sí tiene libre albedrío. Entonces Dios nos llama y nosotros elegimos, entonces si nosotros elegimos, Dios pierde soberanía. Hay unas discusiones teológicas terribles. Pero entonces sí tenemos Yo te voy a decir algo. En esta clase de Biblia, esto no es una clase de Biblia, en esta, sí. ¿Qué vamos a mirar? Yo tengo amigos hipercalvinistas, muy amigos, entrañables. Y yo veo la relación o cómo afecta el creer que ellos están predestinados para la salvación, y veo otros que creen en el libre albedrío y veo los frutos de ambos. Ambos tienen una certeza, y en lo absoluto he visto que que cambia ni la santidad de uno, ni la santidad del otro, ni los frutos. El uno se cree predestinado, el otro cree que sí, que Dios lo escogió para la salvación, pero que él es libre, y que Dios no predestina al infierno, sino que la gente se va al infierno porque no acepta el regalo y el don de Dios, y que Dios no se hace culpable de eso, ¿ya? Y ambos llevan vidas cristianamente coherentes. Entonces me pregunto yo, ok, ¿cuál es el problema? Estos creen en la predestinación, estos no creen en la predestinación, y en lo absoluto me preocupa es cuando si
si esa, digámoslo así, como ese ideal teológico, esa postura teológica cambiara mi manera de comportarme respecto a Dios, eso ya sí me preocuparía, pero yo veo que sus vidas son iguales. Simplemente que uno le pone a defender y utiliza argumentos para defender la predestinación, pero en nada cambia ni el modus vivendi, ni la salvación que el uno cree tener y que el otro cree que la puede embarrar. Pero yo pienso que cambia, Pablo, porque mira, o sea, ellos por ejemplo dicen que la salvación no se pierde, y los arminianos dicen que la salvación hay que... Pero algunos no. Hay muchas posturas. Es que en todo está el moderado, el ecléptico, el a ultranzas, el que duda, las posiciones intermedias, hay de todo, como en la política. Está el comunista acérrimo, el comunista moderado, el progresista y el Partido Verde, todos de izquierda, ¿cierto? Y por el otro lado están los nacionalsocialistas, están los skinhead, están los grupos fascistas, están los ultraconservadores, están de esto, están y los de derecha y en última instancia otro partido X ya. Entonces, en todo siempre hay como posiciones. En el arminiano está el que dice que la salvación se pierde, otros dicen una vez salvo siempre salvo, pero aceptan el libre albedrío, ¿ya? Y otros simplemente dicen que la salvación es una actitud constante que puede perderse en el entretanto y en el peregrinar. El apóstol Pablo y en la carta de los romanos también tuvo una sugerencia al respecto que dice, independientemente de los que creen que pueden comer de todo, los que creen que no pueden comer, es su convicción, hay que respetarla, camine de acuerdo a eso. Sí. Y por encima de eso está amar a los demás, por encima de la convicción que tú tengas. Bueno, pero yo tengo una pregunta ahí en cuanto Hay libros de discusiones teológicas interminables. Eso es una discusión bizantina por allá del año 1600 entre los de la predestinación, la Iglesia Católica, los luteranos, los bautistas, los presbiterianos, los anabaptistas, y todos tienen libros llenos de argumentos defendiendo y atacando los unos a los otros. Mientras ellos están peleando, nosotros estamos salvando almas. Dale. Pablo, una cosa, pero, o sea, en el caso, o sea, en el libre albedrío, más que todo, se basa pues en el amor. O sea, si Dios nos dio la posibilidad de amarlo o no amarlo. O sea, es decir, que nos predestinaría para amarlo a Él solamente. O sea, predestinaría uno para porque nosotros unos amáramos a Dios y otros no lo amaran. O sea, no sé si de pronto ahí hay algo, o sea, hay algo de verdad, y es que realmente estás en la decisión de amar a Dios que nos permite gozar de esa salvación. O sea, no estar predestinado a una salvación, sino que en la elección de elegir amarlo o no, está como la salvación que tenemos nosotros, o sea, como en el libre albedrío. Claro que sí, así lo ve gran mayoría del mundo cristiano, ¿cierto? Como lo estás diciendo. Es la facultad que Dios da de elegirlo a Él o rechazarlo. Pero, por ejemplo, los calvinistas, volvemos a la preguntita que no quería que se suscitara. De hecho, esta va a ser la última vez que voy a hablar de predestinación en la clase, en la charla. Es la última vez que voy a hablar de la predestinación. Hay muchos libros porque la predestinación es una postura teológica que los que la defienden presumen que es la postura de la Biblia. Los que no dicen que es una postura teológica que no es de la Biblia, pero que se induce de, otros dicen que se deduce, otros hay en posiciones medias. Entonces estudie teología o busque posturas teológicas y vea con cuál se identifica. Pero la Biblia por sí misma no dice estamos predestinados al cielo, estamos predestinados al infierno. No lo vas a encontrar de esa manera. Si tú lo induces o lo deduces, que sea producto de tu propia actividad, digámoslo así, como intelectual, interior o moral, o de búsqueda de la verdad. A la postura que tú llegues, pues que sea la que el Señor quiera. Pablo, y descansar también, como decía Juan Pablo en el mundo, que nosotros somos el gran riesgo de Dios. Para Dios tenemos un riesgo de que lo amáramos o no. Él se lo conocer y se lo crea. Eso es lo que estaba diciendo Daniel. Es exactamente lo mismo que estaba diciendo Daniel. La elección, de hecho, eso lo hablábamos cuando hablábamos, dimos un seminario sobre el amor del Padre, ¿recuerdan? Y en ese seminario hablábamos que el amor nace de la libertad. Hay una condición para el amor, es la libertad. De lo contrario es automatismo. Sería un robot.
Exactamente. Repetitivo. El amor tiene que nacer de la libertad. Es lo que estás diciendo, que es el argumento del amor a favor como del libre albedrío. Pero dentro del calvinismo existe otra postura que es la gracia irresistible. ¿Qué es la gracia irresistible? Que cuando Dios quiere que vos te salves, vos no puedes hacer nada. Él ya te seleccionó, no puedes hacer nada. La gracia irresistible es una de las posturas teológicas del calvinismo. Que usted no puede rechazar la gracia. Cuando Dios quiere que usted se salve, usted puede patalear, puede querer ser demoníaco y no puede y va a terminar siendo santo. Más o menos lo que le pasó a Pablo, que él peleó contra esa gracia y no pudo, por una elección especial. Pero Dios puede hacer de todo. Que no se nos olvide que Dios puede hacer de todo, que Dios no es una fórmula. Dios puede aparecérsele a alguien y revelarle una cantidad de cosas y la persona con esa cantidad de revelación, pues lo único que va a poder hacer es amarlo, porque ¿qué más? Conociendo semejante persona que es Dios. Como Pablo, en un momento dado. Exactamente. Él no se pudo resistir. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder de quien os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a cumplir el papel que el pueblo judío no cumplió, y es reflejar a Dios. Toda la iglesia al unísono, y esto no es una postura teológica, tiene que reflejar la luz de aquel que los llamó. Todos tenemos que ser predicadores. Predicadores. No que digan ustedes el predicador y que va a estar dando charlas, no, predicadores es pregonar de aquella luz que te tocó. No hay quien reciba a Dios y se quede calladito, ese no es un cristiano. No es que no puede ser. No puede ser. Es un fruto. No puedes eludir, ni siquiera es una responsabilidad, es producto de una semilla que está germinando dentro de nosotros. Eso es, para mí eso es exacto. Cuando te empiezan a ver diferente, eso es un muy buen indicio. Hay 3 buenos indicios. 1, cuando creen que estás loco. 2, cuando creen que te metiste a una secta. 3, te estás identificando. 3, cuando te dicen no jodas plata ya, que ahí sí me preocupa. Tenemos datáfono. Tenemos No datáfono. puede contar del datáfono porque ahí sí se asusta la gente. Yo lo tengo acá a la salida. Caritas felices y aportes. Y 3, cuando aportas algo de tu dinero, ahí ya sí ya. Cuando te comentan por algunas, es que vas por el buen camino, es un buen indicio. Sobre todo cuando creen que estás loco. Cuando creen que no están locos, Es el mejor de los indicios. No, hermano, usted De no que piensa. vas por el camino correcto. ¿Puedo hacer una pregunta práctica? Se puede dormir un claro. Así es, tenemos 5 minutos. Cuando hay 24. Tenemos 6 minutos para responder. Una pregunta ¿Se tipo, acabó? Esa ahí me entrega la clase. Están predestinando. Ah, bueno. Ya la vamos a dar. O No, minutos porque ahí. vaya a ser ya se acabó. Bueno, es que hay una cosa que me puso Dios en oración para otra persona y también me tocó a mí, que es el sal. O sea, como estamos hablando de la piedra, ¿cierto? De la piedra angular, pienso que de pronto pues está relacionado. Total. Entonces, es muy fácil a veces ser luz, ¿cierto? Si alguien está como triste, Sal y luz es lo mismo. sí, sal no es ser, o sea, como que alguien está hablando algo mal y uno decide, Si tú hiciste esa diferencia, está bien, ¿cierto? Tú estás viendo sal como lo maluquito. sí, Y luz como el amor de Dios. Y sal como cuando hay algo que no es de Dios, entonces yo lo digo. pero no sé ser sal, o sea, yo no sé, es... Pero es que al ser luz nosotros somos sal para el mundo igual.
a la gente le Es choca. que mira que ese- dan es como extremos, pues. Es como una forma de Sinonimia. distintas maneras explicar lo mismo. Pero mi pregunta entonces es esa. Si alguien está hablando algo que va en contra de Dios, que no tiene nada que ver, ¿nosotros debemos decir el punto de Dios o no? No, ¿Cómo así? ¿Cómo así? a menos que sea un espacio como este. Ah, Si es en la iglesia, tenemos no el derecho, sino el deber de decirlo y de amonestar al hermano que esté Pero diciendo solo a esa cosas. persona. En primer lugar, y si no te hace caso, pues Pero tengo un ejemplo. Un ejemplo, que estén hablando del aborto en la empresa, ¿cierto? Entonces, uno como que, entonces está pensando, bueno, ¿qué es ser sal? Tengo que decir que es que no pueden abortar porque eso va en contra de Dios, Ok. o simplemente... no, hay una cosa, si es, Si le preguntan a yo creo que uno no puede ser no hay un principio, ¿cierto? El principio es ser luz. Una palabra tuya puede convencer a una persona para que no haga semejante cosa, ¿cierto? Entonces el quedarse callado sería hacerme partícipe y no ser luz. Pero si no te han pedido tu opinión y es un grupo de prodefensa de eso, donde vas a ser abucheada e innecesariamente ya sabes lo que te van a decir, entonces no pierdas su tiempo y no eches perlas a los cerdos. Pero todo dentro de una prudencia y en un contexto donde la sabiduría que Dios puso en el momento en que te tocó te va a saber llevar a decir y actuar cuando no, cuando decir y cuando no. Pero si le piden a una opinión. Sí, claro. Si te la piden, ellos se autorizaron para eso y si se ofenden por eso, entonces... Exactamente. Y sobre todo, Mari, que muchas veces uno, hablando de forma imprudente, más llevado por los impulsos y por el creer hacer bien las cosas, termina incluso alejando a la gente de Dios. Sí, claro. No, es que ayer hice una embarrada. Comienza una batalla de egos. Pero después Dios me puso su oración. Y nosotros salimos con la persona. más damnificados por eso. Sal, porque es que en la oración Dios le decía, o sea, tú eres luz, pero no estás siendo sal. Y tú no entendías que quería Y yo dije, ahí... Eso es como decir, tú estás siendo bonita, pero no estás siendo hermosa. Es probable, pero no, pues uno puede ser más. ¿Sí me Sí, entiendes? siempre uno puede ser más. Por eso, entonces yo creo que fue ese como ese llamado a Dios, como bueno, si estás metido en una sopa de todo, entonces uno por esa risita de simpatizante ahí como que No. nada, no digo nada, pero entonces tampoco, ¿sí me entiendes? Que de pronto muchas veces da la actitud, como por no armar un problema, entonces uno es como, ajá. No, pero no es por no armar un problema. No es por evadir una discusión. Es por no perder el tiempo con personas que no lo merecen, que no lo valen. Pero no simplemente no Y van a nuestro entender. Señor no hizo más milagros en su pueblo, en su tierra, porque no creyeron en Él. Porque no creían. Él no se fue a decir, venga, que ustedes son de mi tierra, vengo a hacer milagros, venga. No creían. Él no se fue a perseguirlos, a hacer sal. Más nos dice, que no le echen perlas a los cerdos. Pablo, entonces el testimonio, pero no están hablando ahí a todo el mundo porque no se sabe cómo va a llegar la palabra. Sí, yo la entiendo, sí. A ver, lo que pasa es que para todos, No puede llegar mire, a pues tampoco lo que dice. pero ojo, no nos guiemos. Como también atacar como si vos tuvieras razón, rechazo. También entonces va a ser el más rechazo. Pero la idea no es no ser rechazados, no es no buscar ser rechazados, eso no importa, porque nos van a rechazar. Es comprender que ellos son del mundo y nosotros no somos del mundo. Entonces, hay una cosa, y es importante, y voy a hacer la salvedad, no nos guiemos como que algo en esta situación, o no. Todas las situaciones son diferentes. A veces una de esas personas necesita que vos digas una cosa fastidiosa para ellos. A mí me ha tocado decirlo. Yo les conté una vez que yo estuve dando una charla, me invitaron de una alcaldía de una ciudad para dar una conferencia. Era un auditorio, habían más o menos unas 400 a 500 mujeres, casi todas eran mujeres, y a mí me sorprendió, y dije, una charla para mujeres, ¿de dónde las habrán sacado? Yo no sabía nada, me reunieron un montón de señoras allá. Y yo llegué muy temprano y llegó una chica que era como la dependiente de la alcaldía y me dice, vos sos el conferencista que viene de Medellín. No, mira, es que tu charla es 1 hora y media después, lo que pasa es que nos confundimos en la agenda, pero antes va a haber una conferencia de Profamilia.
¿cierto? Dios, qué contraste. Entonces, yo me quedé en la conferencia porque la persona que me había transportado suponía que yo iba a estar en un horario y me recogía, entonces yo me quedé ahí escuchando pues la conferencia de Profamilia. Toda la conferencia fue una sarta de barbaridades, de enseñarle a las personas a ceder a sus impulsos lascivos, a hacer una sexualidad desordenada, a que no importa, venga, que ustedes nos pueden pedir, existe una pastilla que se llama del día después. Llevaron unas cantidad de cosas y explicaron otras que ni qué, pero era una cosa terrible que estaba patrocinando la alcaldía, la misma que estaba patrocinando una de las conferencias que yo iba a dar. Cuando llegó mi turno, no, y las cosas que decían las señoras que estaban delante de mí. Bueno, el caso es que cuando me toca dar la conferencia, delante de la persona que me invitó de la alcaldía y de todos, dije: lo que voy a decir acá, y aproveché que estaban las psicólogas y las médicas que venían en el grupito, es todo lo contrario a lo que ustedes les están enseñando acá. Tienen 10 minutos, les dije yo, por decirles cualquier tiempo, de no permitirme dar esta charla, porque lo que yo les voy a decir es contrario a lo que les están enseñando, que me parece ofensivo, incluso va a violentar los principios por los cuales me han invitado acá, porque voy a contradecir todo lo que están diciendo acá. No, hágale, tranquilo, y ya me hacían cara como ya está la gente, y ya con eso querían escuchar por morbosidad, que era lo que yo iba a decir. Voy a decirles lo contrario. ¿Y qué pasó? Comencé a hablar en contra de todo eso, del alejamiento de Dios, de la falta de los valores en la familia y de todo eso. Y las personas se quedaron, no se fueron, se quedaron todos, y al final todos entregaron, pues hicieron la oración de fe y pasaron al frente, y pude orar por cada una de esas personas. Incluso les dije: y eso que les regalaron, bótenlo, y la gente lo botaba. Preservativo. ¿Y yo qué hago con eso entonces? Entonces, sí se puede, pero es importante que nosotros no nos guiemos como si fuéramos una cajita de música, que en esta situación yo ya sé, a ver, recordar, hacer esto. No, nosotros tenemos una relación con Dios, una intimidad con el Espíritu Santo, y Él nos va a dar qué decir. En algunos momentos nos va a decir silencio, y en otros momentos nos va a decir: yo tengo una persona escogida acá que te va a escuchar, habla. Así se ofendan los otros, hay una persona que te va a escuchar, y entonces tú vas a hablar. Entonces no es guiarme como por una cajita de normas, sino sobre todo tener una buena relación e intimidad con el Espíritu Santo para saber qué hacer en qué momento. Pero si hay un principio, el principio de prudencia, y no es no ofender a las personas ni risitas ni quedar bien, sino quedar bien con Dios y no hacer quedar mal a Dios, porque la gente nos juzga mucho por la imprudencia de la iglesia, ¿cierto? El mundo nos juzga más, o juzga a Dios por los que lo seguimos, porque Él es perfecto. Pablo, y eso que la gente hace, que se monta los buses y empieza a hablar de Dios y eso, por ejemplo, eso es imprudente. No. La gente que... Pero, o sea, yo lo digo es porque a mí Dios me Yo lo he hecho. Yo lo hice en el metro de Medellín una vez. Sí, claro. Y lo hice una vez nada más, pues, pero venía de orar y me sentía lleno del Espíritu Santo y dije: va, aquí me arraso con el que me escuche, que se venga conmigo a sentir eso que estoy sintiendo. Empecé a hablar con el del lado. El del lado aceptó una oración y yo hablo durito, y entonces el de allí escuchaba, entonces se fueron acercando y así me fui hasta la estación Cisneros. Pero entonces, ¿qué pasa? Todo es en un orden, y en la relación con Dios es el que nos manda la parada. El Espíritu Santo es el director de orquesta, no nosotros, ni una reglita, ni un librito de: ante esta situación me voy a quedar callado, ante esta situación, no, es el Espíritu Santo. Pero el otro no hace como llevar del impulso de: usted está diciendo algo en contra de Dios, sino como con esa... Nosotros no somos como esa apología de defender a Dios. No, Dios es el que nos tiene que defender de ellos, porque nosotros, defender a Dios, Él no necesita que lo defendamos. Sí, me acuerdo que una vez me estaban atacando como 7 personas. No es a veces como llegar y Dios, entonces Él dice, sino que lo que dice Pablo, mira, cuando yo empecé en esta empresa, yo también empecé a trabajar también en diferentes cosas.
pues si yo me paro a todos, pues como a Darle como a varilla. decirle, pues no, pero, y mira que una oportunidad, y a mí en estos meses Dios me ha puesto cosas, en un momento de quedarme callada, yo, sí, como escuchar, y luego una persona me dio la oportunidad, y luego en una conversación así, no, imagínate que yo, no, pero mira, pues tal cosa, y no me fui por el lado de Dios, no, pero sí, como pues de lo que hemos aprendido, no, pero pensame eso, y ella era como, ¿Y saben sin una decirle cosa? así, o sea, pues, pues no de falsedad, pero Ahí sí están encontrar todos la forma. despiertos, Y increíble. de una u otra forma Ahí sí están todos despiertos. me ha puesto cosas así, y a mí también me toca ver cosas de aborto, de sexualidad, de homosexualidad, allá, y yo no me puedo parar. Y ahora sale una de Mariana Francisco. Ya, yo recuerdo que un día yo tuve una época en la que estaba haciendo muchas cosas en un taller y éramos como En un taller. 20 manes más o menos. Y Con el afiche yo de siempre- Marlboro y todo. sí, con el afiche de la vieja, con el afiche de la vieja, con el que le silbaba a todas las que pasaban. Bueno. Y cuando yo vivía mi vida normal, conforme a mis principios, pero cuando me preguntaban algo, yo respondía con toda la sinceridad, eso se armaban unos anzortos horribles allá. Entonces me acuerdo una vez que me estaban atacando, eran por ahí 6 contra mí, y yo estaba ahí sentado, y me dijeron, no, pero es que, yo les dije, muchachos, mi trabajo no es defender a Dios. Yo hago mi mejor esfuerzo por representarlo bien, pero yo no lo defiendo. Dios se defiende solo, verán. Ustedes no me están atacando a mí, están atacando a Dios, y yo no lo tengo que defender a Él. Y muchas veces pasaron cosas así. Y me acuerdo, por ejemplo, que al tiempo se dieron cuenta que yo vivía en castellano. Me dijeron poco hombre, me dijeron de todo. Pero yo en ningún momento fui a decirles a ellos, a todos, vean, es que ustedes pecadores. No, simplemente hay momentos en los que las conversaciones al Espíritu Santo le chocan, que es lo que hacía a menudo. Donde había una conversación en la que yo sentía que yo no cabía y me sentía incómodo, yo les demostraba que a mí no me gustaba con mi expresión o simplemente me iba. Y cuando me preguntaban mi opinión, se la soltaba, pero no es de estar atacando a la gente, yo creo. Es así, sí, porque no tiene necesidad, es atacar a alguien que es irse contra un muro, aunque Y Dios... está en el proverbio que no hables a oídos del necio, pues se burlará de tus sabias palabras. Exactamente, así es, total, es un proverbio. Otra cosa, Y que no está preparado de pronto también en ese momento para recibir eso, por eso lo recibe pues dirán, También, no, también. ¿qué me está hablando? Está loco. pero no podemos juzgar al que Dios utiliza precisamente por esa actitud en su corazón de ser impulsivo y de decir esas cosas como las dice. Dios utiliza en su multiforme gracia a muchas personas, algunos evangelizando y diciendo pecadores, borrachos, adúlteros, arrepiéntase, a usted prostituta, si no arrepiéntase, va para el infierno, y al otro le dice esto, y él dice los homosexuales no, y saca una pancarta. Allá en California hay un montón de personas, son 2 cuadras de la redonda de puros rednecks saliendo allá con pancartas para que la gente para que la gente se convierta, y los escupen, se burlan de ellos, pero otros se acercan. Cuando están llevados, muchas veces, y hay videos, y ellos salen, yo conocí uno de estos que hacía esto, y salen, y ya que salen de esas parrandas y están drogados, y van y dicen, me siento arrepentido, no le encuentro sentido a mi vida, y se acordaron de que allá alguien les predicó, y tienen una conversión. Entonces no podemos juzgar ni al que lo hace, ¿cierto? Ni tampoco al que es prudente. Dios utiliza en su multiforme gracia muchos lazos de amor para atraer a las personas. Entonces tenemos que ser muy cautos y ver con los ojos de Dios y no con nuestra mente tan reducida para ver cómo actúa Dios. Dios no nos va a decir a nosotros una fórmula con la cual Él salva a las personas, ni la de nosotros es la mejor. La mejor es la que Él quiera para salvar a alguien, esa es la mejor, la que Dios quiera en ese momento para salvar a esa persona. Qué rico poder conocer y que Él me diga cuál es la que Él quiere para yo serle útil, y un siervo útil y un vaso dispuesto y listo para la salvación de otro. Padre, gracias te damos por tu amor, Señor.
Gracias, sabemos que hay cosas, Padre, como la predestinación, como tantas dilemas que atañen como a la historia de tu iglesia, pero en algo sí estamos de acuerdo todos, y es que nos compraste a precio de sangre, que somos tu iglesia. Algunos creerán que no tienen libertad y te aman, tú los amas y reflejan frutos dignos de arrepentimiento, y otros que creen que te escogieron y que te eligieron a ti, Señor. Yo solo te pido una cosa, y para todos los que aquí hablamos y escuchamos tu palabra, y es que la revelación del Espíritu Santo, pura, eficaz y verdadera palabra de Dios para nosotros, llegue sin mancha, sin prejuicios, sin adoctrinamientos a juzgar porque sean muy razonables, sino por tu revelación, que nosotros caminemos, Señor, y así sea para cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Paulín, les queríamos pedir un favor, mi mamá y yo. Resulta que